En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando nosotros, como esta zona de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, pero que al mismo tiempo sé que lo escuchan estos evangelios en otras partes del mundo, que sea un día especial para que todos dediquemos un día para dar gracias al Señor y para dar gracias a aquellos que están alrededor de nosotros. Del libro de Siráside. Bendigan al Señor, Dios de Israel, porque ha hecho maravillas en toda la tierra. Él nos dio la vida desde el seno materno y nos ha tratado con misericordia. Que el Señor nos conceda un corazón alegre, que Él haga reinar la paz en Israel ahora y para siempre. Que el Señor nos haga confiar en su misericordia, pues Él nos salvará en nuestros días. Palabra de Dios. Bueno, empezamos, hoy vamos a hablar de acción de gracias, obviamente, y empezamos con esta lectura. Bendigan al Señor todos porque ha hecho maravillas. Es bien importante recordar y tener presente siempre las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene una historia de salvación, y en esa historia de salvación Dios ha puesto su brazo y Dios ha mostrado su brazo poderoso. Entonces es bien importante que nosotros pensemos cuáles son esos momentos donde Dios ha obrado maravillas, ¿sí? en nuestra vida. Cuáles son esos momentos donde Dios ha puesto su brazo en nuestra historia de salvación. Y entonces la primera lectura nos dice: bendigamos por esas maravillas, y al mismo tiempo en la bendición que nos conceda un corazón alegre, ¿sí? Que nos haga reinar la paz en todos nosotros, que nos haga confiar en su misericordia, porque Él nos salvará en nuestros días. Entonces, esta primera lectura es: recordemos las maravillas que ha hecho el Señor, recordemos que Él es nuestro Salvador y que nos va a salvar siempre en nuestros días, y agradezcámosle por esas obras o por esa manifestación que hace día tras día en medio de nuestra vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Bien, en la segunda lectura, en la carta a los Corintios, entonces empezamos obviamente agradeciendo por los dones divinos. Este es el segundo punto del agradecimiento. En la primera lectura agradecíamos porque Dios ha puesto su mano poderosa en nuestra vida. O sea, en nuestra historia de salvación Dios se ha manifestado. Ahora en la segunda lectura ya no es la manifestación de Dios en nuestra historia, sino que es la manifestación de Dios en nuestra vida interior, a través de los dones divinos que nos ha concedido. Por eso también es una bonita oportunidad, no solo para recordar esos acontecimientos que Dios nos ha marcado, se ha revelado a través de la historia, sino para recordar o revivir esos dones que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros nos ha dado el Señor dones, nos ha sido entregado dones. Esos dones son para nuestra salvación, esos dones son para el servicio de los demás, esos dones han sido como para nuestro camino de fe. Entonces yo creo que es un día también bien especial para que cada uno recuerde esos dones. ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? Si de pronto todavía no me has entendido la palabra dones, entonces te la cambio por carismas, por talentos. ¿Cuáles son esos talentos? Muchas veces uno como que no tiene presentes esos talentos y esos dones, y a veces ni los tiene presentes ni tampoco los pone a trabajar.
porque los deja como ahí escondidos. Entonces, yo diría, hey, vamos a poner en marcha esos talentos que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Vamos a poner en marcha esos dones que Dios nos ha puesto en nuestra vida, que son bien importantes, ¿sí? Que son bien necesarios. Entonces, San Pablo, con esta lectura, lo que nos está diciendo hoy es, vamos a recordar esa vida interior y esos dones que el Señor nos ha ido derramando poco a poco con su gracia y con su poder, ¿sí? Con su poder y con todo lo que nos va como demostrando en nuestra vida. Entonces, en esa parte. Y luego viene la segunda parte de esta lectura, dice, Él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. O sea, todo llamado de bondad, todo llamado de gracia viene de Dios, ¿sí? Y es ese llamado que viene de Dios el que nos ha precisamente unido a Jesucristo, ¿sí? Nos ha unido a Jesucristo. Entonces, San Pablo lo que está diciendo es, Dios nos llama siempre a unirnos con Él y nos recuerda una palabra, Él permanece fiel, ¿sí? Él siempre está fiel a sus palabras, Él siempre es fiel a sus acciones, ¿sí? Él siempre es fiel. Es algo que nos recuerda y es algo como que nosotros tenemos que tener presente, pero que entonces estas manifestaciones de Dios a través de nuestra historia, estas manifestaciones de Dios a través de nuestra vida interior, lo único que buscan es que nosotros nos vayamos a unir con Dios. Entonces, recordar las maravillas que Dios obra en nuestra vida, tener presente nuestros talentos, nuestros carismas, ¿sí? Tener presente como todas estas virtudes o estos dones divinos, al mismo tiempo es para que esa historia de vida y esos dones nos lleven a Dios, nos conecten a Dios, a la unión con Jesucristo, que eso es lo que busca Dios con todas estas manifestaciones. Por eso es bien importante entonces recordarle hoy, darle gracias por las maravillas que nos ha dado en la historia, darle gracias por esos dones que nos ha regalado en nuestra vida, pero al mismo tiempo revisar si esos dones, si esas gracias, esa historia nos está uniendo a Él, ¿sí? Recordar si sí nos está uniendo y no tanto que Él nos una, sino que el llamado a través de todo este abrazo poderoso y a través de estos dones es el llamado el que nos va uniendo. Entonces, si nos estamos uniendo a Jesús. Si la respuesta no es porque todavía no has descubierto esa manifestación en la historia, ¿sí? No has descubierto esa manifestación en la historia o no has encontrado esos dones divinos que están en tu interior. Entonces a buscarlos, porque lo único que quiere el Señor es que nosotros nos acerquemos a Él. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos con este evangelio bien preciso de acción de gracias, ¿sí? Hoy para dar acción de gracias nos encontramos con este evangelio, ¿sí? Y tiene varios matices. La primera es una lepra, unos hombres que venían caminando de Jerusalén, ¿sí? Entre Samaria y Galilea, 10 leprosos, ¿sí? Leprosos es una de las enfermedades más terribles en la época de Jesús.
tanto que era una enfermedad considerada maldita. Quien lo tenía era un maldito para Dios, estaba maldito. Entonces, era bien enfermizo tener esa enfermedad, era bien horrible tenerla. Entonces, la tenían y se le acercaron: maestro, ten compasión de nosotros. Él los mandó: vayan, preséntense a los sacerdotes, ¿ok? Vaya, preséntense en donde ellos. Y cuando ellos fueron, en el camino quedaron curados. Miren, la fe, el poder, yo digo, tener en cuenta las acciones que Dios ha hecho en nosotros, eso es en el caminar de la vida, de la historia. Revisar nuestros dones, nuestros talentos, es mientras vamos viviendo ese caminar. Y en ese caminar hay sanación. Estos hombres en medio de ese caminar quedaron curados. Y al mismo tiempo, uno se devolvió a agradecer, porque en el caminar se dio cuenta: Dios ha puesto su mano y Dios me ha dado estos dones, me voy a darle gracias. Entonces, se fija lo que yo les estaba diciendo ahora: reconocer a Dios en la historia y reconocer esos dones es ir a buscarlo y estar con Él. Esto fue lo que hizo el leproso. De los 9, de los 10, uno lo hizo. Se encontró con Jesús, caminó, en medio del caminar Dios se le manifestó y al mismo tiempo lo sanó. Entonces él fue a unirse con Él. Eso es lo que quiere Dios, que busquemos siempre a Jesús para estar con Él, para unirnos con Él. Este leproso se devolvió a darle gracias, se devolvió a estar con Él. Y Jesús le dice: ¿dónde están los otros 9? Aquí lo bonito es que este hombre no solo fue sanado, sino que también fue salvado. Y puede que muchos de nosotros estén diciendo: yo vivo bien, el Señor me ha ayudado, pero yo no me devuelvo a darle gracias, o yo le doy gracias aquí en mi casa y ya. Está bien, Dios sigue manifestando su poder, pero solamente en sanación, no en salvación, que esa es la gran diferencia. El samaritano quedó curado, ¿sí? Quedó sano, pero al mismo tiempo quedó salvado. Son dos cosas bien diferentes, y la segunda es más importante que la primera. Yo puedo pasar enfermo en este mundo, pero si encuentro la salvación de Dios, estoy bien. Entonces, la gran enseñanza o las grandes enseñanzas de este evangelio es: número 1, caminemos. Y en el caminar de nuestra historia nos vamos a encontrar con Jesús, el Maestro. Y en el caminar de nuestra historia vamos a encontrar sanación, nuestros dones y nuestros talentos. Cuando descubramos a Jesús y cuando encontremos esa sanación, devolvámonos donde Dios a darle gracias. Y al devolvernos, lo único que va a pasar es que Él nos salve. O sea, nos regalará aún más cosas de las que ya nos ha dado. Por eso viene la frase: agradecer es el mejor camino que podemos encontrar los seres humanos para que nos vaya bien en la vida. Agradecer es la mejor forma que podemos descubrir todos para triunfar en esta vida, para vivir en paz, para vivir en amor, para vivir en tranquilidad. En este día de acción de gracias, vamos a agradecerle al Señor porque su brazo poderoso se ha manifestado en nuestra vida, porque nos ha regalado dones, talentos y carismas que nos han ayudado para la salvación. Y en ese caminar de la historia, en ese descubrir esos dones, esos carismas y ese brazo poderoso, hemos encontrado sanación. Y por eso lo buscamos a Él, para darle gracias. Y estando unidos a Él, Él nos va a dar la salvación. Gracias, Señor, por tu mano poderosa. Gracias por los dones que nos das. Y cuando te damos las gracias, nos unimos a ti. Y al unirnos a ti, encontramos la salvación. Seamos como ese samaritano, que reconociendo al Señor, reconociendo su sanación, se devuelve a darle gracias. Seamos siempre esos samaritanos, que le demos las gracias a pesar de los pesares, que reconozcamos todas las obras maravillosas, y no solo con Dios, con aquellos que nos han dado una mano, con aquellos que nos han servido, con aquellos que han tendido esa mano amiga para nuestro bien y para nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José. Y un feliz día de acción de gracias para todos.